buenas noches, señoras y señores del Comité de Evaluación de FATRA. Mi nombre es Santiago Chávez Maldonado. Trabajo y pertenezco a la comunidad Orión, que en abril del 2018 ya está cerrando sus actividades. Soy de los últimos en presentar este trabajo final de graduación. Y bueno, el tema que voy a desarrollar o sobre el que voy a reflexionar es la cuestión del reto del docente de hoy. Para poder un poco reflexionar sobre este tema, repito, es importante tomar en cuenta cuál es la diferencia entre lo que es, lo que ha venido siendo un educador en el devenir histórico de la enseñanza, y de lo que tenemos datos hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI. Ciertamente ha habido muchos cambios y muchos direccionamientos en cuanto y muchas reflexiones también en cuanto al proceso de la enseñanza-aprendizaje. Entonces me parece un poco importante hacer un recorrido histórico breve que nos permita entender cuáles son los retos y cuáles son las transformaciones que tiene la labor docente hoy en día. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta lo que sucedía, si vamos por ahí en la antigua Grecia, que ya empezó un poco a trabajarse sobre la ciencia, sobre la cuestión didáctica, sobre la transmisión del conocimiento, sobre todo por las escuelas filosóficas más importantes. Lo que vemos ahí es justamente una educación signada sobre todo por la libertad. Ahí lo que se buscaba es un encuentro con el conocimiento, un disfrute del conocimiento, un disfrute del proceso de aprender. Los que iban a las escuelas no tenían obligatoriedad en su cuestión de asistencia o cuestiones como estas, que son más modernas, ¿no? Y bueno, esto se quedará mucho tiempo ahí sin ánimo, sin continuidad en el proceso de la educación. Vendrá un segundo gran momento que se dará sobre todo en la Edad Media y mediante la cuestión religiosa, en que la educación viene a significar un tipo de enseñanza que está destinada sobre todo a entrenar a la gente para la fe en una divinidad o en una creencia determinada, en una doctrina que bueno, en el occidente europeo viene a ser prácticamente el catolicismo, ¿no? Entonces esta enseñanza prácticamente va asignada por la religión, y lo que encubre la enseñanza de este tipo es la Biblia, ¿no? Es el canon por el cual se deja trabajar esta cuestión. Bueno, el Renacimiento viene a ser otra cuestión. El Renacimiento viene a ser otra reflexión sobre la educación que trata de resucitar, digamos, la cuestión que sucedía en la antigua Grecia. O sea, trata otra vez de darle una especie de libertad al conocimiento fuera del ámbito divino o del ámbito religioso o de la fe. Bueno, ¿cuándo es el momento en que la educación viene a organizarse como la conocemos hoy? ¿Cuándo empiezan a haber colegios? ¿Cuándo empiezan a haber instituciones educativas? ¿Cuándo empiezan a darse titulaciones? Esto empieza a suceder, como les digo, en el Renacimiento. Empieza a pasar eso, pero hay un momento clave en la modernidad nuestra, que ya estamos dentro de eso, en el siglo XIX. En el siglo XVIII y en el XIX vienen dos momentos clave. El primero es la aparición de la educación prusiana en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en la época de la Revolución Francesa. Viene a aparecer un modelo de educación prusiana inspirado en la educación espartana, que lo que busca es reproducir una sociedad determinada, reproducirla como algo que se da en la fábrica, ¿no? Entonces se busca reproducir trabajadores que vayan a las fábricas o al campo y sigan reproduciendo a la sociedad y permitiendo que sobreviva.
Y el otro momento que les comentaba es cuando Napoleón, a inicios del siglo XIX, Napoleón se da cuenta de que esta educación le puede dar la oportunidad para controlar su sociedad. Entonces él lo tenía claro, sabía que la educación, al organizarla, al darle una didáctica única, al darle una pedagogía con ciertas normas, él podía controlar las mentes, él lo dice en uno de sus discursos, ¿no? Entonces es interesante esta cuestión. ¿Por qué remarco esto? Porque si ustedes ven en el siglo XIX la pedagogía o las propuestas pedagógicas que vienen a darse, la primera gran propuesta ya científica es esta del conductismo, ¿sí? Sobre todo en la propuesta de Skinner, que plantea la cuestión del reforzamiento, pero que no deja de ser una enseñanza que se basa mucho en el entrenamiento, en el yo te premio o yo te castigo y por ahí vamos, ¿no? Entonces finalmente seguía siendo una educación no tan libre. Después aparece el cognitivismo y después por último el constructivismo, que busca ya un aprendizaje significativo, o sea, un aprendizaje que al estudiante le haga mirar su educación como una construcción que parte de sí mismo y que además le deja construir no solo un conocimiento determinado, sino construir una sociedad, construir una profesión, un camino, o sea, él le permite transformar la realidad. Recuerden lo que yo les decía antes, la educación prusiana o napoleónica lo único que hacía era reproducir la sociedad. En cambio, lo que hace lo que trata de hacer la educación en la propuesta constructivista, en las últimas propuestas, es transformar la realidad, mejorarla, ¿ya? Y en eso conectamos con lo que está pasando con el docente de hoy. ¿Cómo transformar una realidad? Con las herramientas que tenemos hoy como docentes. Primero tenemos que olvidarnos de toda o la mayor parte de la educación tradicional que nos ha venido marcando. Entonces ya no podemos hoy pensar en un docente que se planta frente a un pizarrón, escribe cosas y los estudiantes en un cuaderno escriben lo que él reproduce en el pizarrón. Eso es absurdo, ¿ya? Hoy, como hemos visto en todo el curso, hay infinidad de herramientas y recursos tecnológicos que nos permiten conectarnos con los nativos digitales, con esos estudiantes millennials también que se les llama hoy, o centennials, y que nos permiten una educación en la que ellos vean que puede haber una constructividad desde su vida cotidiana. O sea, cuando ellos tienen videojuegos, cuando ellos quieren crear avatares, como también vimos en algún módulo, cuando ellos quieren participar en blogs, quieren aprender a través de las redes sociales como el Facebook o el WhatsApp. O sea, esas son las herramientas que el docente de hoy debe aprovechar. Debe aprovechar para llamar la atención también sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso, el uso de las TICs, las famosas TICs que debemos aplicar y también debemos aprovechar el proceso de enseñanza-aprendizaje hoy. Es difícil, tal vez a un profesor tradicional le pueda parecer que un profesor que se vale de las nuevas tecnologías es un profesor, digamos, más facilista, pero ustedes, dignísimos miembros del comité, y yo, que hemos trabajado mucho tiempo con estas herramientas, sabemos que no es tan sencillo, ¿sí? El universo es tan complejo y tan difícil y hay que, además, a cada herramienta que aparece, a cada software que aparece, a uno le corresponde hacer un aprendizaje de él, o sea, no es una cosa tan fácil, no es que está ahí y listo, ¿sí? Pero también nos permite hacer lo que un docente tradicional o no debe ser, actualizarnos, conectarnos con nuestros estudiantes, pensar en ellos antes que en nosotros. Entonces estas nuevas tecnologías, eso es lo que nos permite, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poco para ir concluyendo con mi exposición, quisiera también agradecer la oportunidad a la comunidad, a la institución, a FATLA, que en verdad nos ha dado muchos recursos y motivaciones y herramientas para mirar esta cuestión de la docencia actual, ¿no? Esta cuestión de la docencia como la docencia nueva, con la ayuda de las TIC, como una oportunidad para conectarnos con todos los nuevos estudiantes que vienen siempre con nuevas cosas, con nuevas inquietudes, sabiendo mucho más del ámbito digital que nosotros. Entonces,
Programas como este que ustedes impulsan nos ayudan a los docentes también a estar al día, ¿no? Lo que dije anteriormente, a actualizarnos, a estar capacitados, que es una cosa muy importante también para un educador hoy, estar capacitado constantemente en la pedagogía y en los recursos didácticos que se han dado. Entonces, bueno, finalmente me queda por agradecer nuevamente a ustedes, comité de evaluación y en nombre de la institución de FATLA. Eh, Ha sido muy bueno y muy satisfactorio para mí trabajar con ustedes, estar pendiente de las tareas, de las asignaciones. Me ha parecido también muy divertido el modo de conllevar o concebir la cuestión didáctica, muy novedoso sobre todo, ¿no? Muy novedoso, y incluso me ha dejado la inquietud de aplicarlo con mis estudiantes también, estas aventuras y todo que ustedes las planteaban en sus módulos. Bueno, eso es todo, espero que haya sido de su satisfacción esta pequeña exposición. Gracias.